Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Contabilidad para Todos, como siempre todos los miércoles 18 horas en vivo aquí por las pantallas de Educanal. Hoy es 21 de agosto. Se va terminando el año. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes a la audiencia. Sí, 21 de agosto ya está. Ya dentro de poco ya vamos a estar escuchando el Din Din Don y compañía. Sí. Ahora ya no escuchamos Primavera. el Din Din Don porque ya se va de largo. La verdad que yo no veo la hora que termine este agosto para que terminen todos los vencimientos. Ah, sí, claro. A nosotros los contadores, pues de todo lo que nos dedicamos a la auditoría, ¿verdad? Que es un mes complicado. Y también es un mes preocupante. Es un mes complicado. Tenemos vencimiento cada 2 días, entonces estamos complicaditos. Pero bueno, estamos ahí. Tenemos trabajo que no es... Y bueno, el trabajo es así. Siempre el que tiene problema, el que tiene trabajo, decía mi papá. Sí. Muy bien. Nuestro editorial de la fecha es aplicación de lo vinculante y no vinculante en la profesión de contador. En la profesión de contador, los términos vinculante y no vinculante desempeñan un papel crucial en la interpretación y la aplicación de las normas, recomendaciones y obligaciones que guían el ejercicio contable. Estos conceptos no solo determinan el grado de compromiso legal de las acciones y decisiones de los contadores, sino que también influyen en la manera en que los profesionales abordan su trabajo diario. En el contexto contable, algo es vinculante cuando implica una obligación legal o normativa que el contador debe cumplir. Estas obligaciones son fundamentales para garantizar la integridad financiera y la transparencia en las organizaciones. Por ejemplo, normas internacionales de información financiera NIP. En muchos países la adopción de la NIP es vinculante para la preparación de los estados financieros de empresas públicas. Los contadores están legalmente obligados a seguir estas normas para garantizar que los estados financieros sean precisos y comparables a nivel internacional. B. Obligaciones fiscales. Los contadores deben cumplir con la normativa fiscales vigente en la jurisdicción. Esto incluye la correcta declaración de impuestos y la asesoría a sus clientes para evitar infracciones fiscales. El incumplimiento de estas obligaciones pueden derivar en sanciones legales, tanto para el cliente como para el contador. Códigos de ética. Los códigos de ética profesional emitidos por organismos contables son vinculantes para los contadores. Estos códigos establecen principios y normas de conducta que los contadores deben seguir en su ejercicio profesional. La violación de estos códigos puede llevar a sanciones disciplinarias, incluyendo la suspensión o revocación de la licencia profesional. Contratos de auditoría. Cuando un contador firma un contrato para auditar una empresa, está asumiendo una obligación vinculante. Debe cumplir con los términos del contrato y seguir las normas de auditoría establecidas como las normas internacionales de auditoría NIA. El incumplimiento puede resultar en responsabilidad legal. Ahora vamos a hablar de lo no vinculante en la profesión contable. Por otro lado, lo no vinculante en la profesión del contador se refiere a aquellas recomendaciones, guías o acuerdos que no generan una obligación legal. Aunque estas directrices no son de cumplimiento obligatorio, pueden influir en las prácticas contables y en la toma de decisiones profesionales. Por ejemplo, guías de mejores prácticas.
Los organismos contables y consultoras suelen emitir guías de mejores prácticas para ayudar a los contadores a optimizar su trabajo. Estas guías son recomendaciones no vinculantes que los contadores pueden adoptar para mejorar la eficiencia y precisión en su labor, pero no están obligados a seguirla. B. Consultas técnicas. Los contadores pueden solicitar opiniones o consultas técnicas a organismos profesionales sobre cuestiones contables complejas. Estas respuestas suelen ser no vinculantes, sirviendo más como orientación que como regla estricta que debe servirse. C. Cartas de intención. En fusiones o adquisiciones, los contadores pueden redactar o revisar cartas de intención que expresan el deseo de las partes de llevar a cabo una transacción. Estas cartas no son vinculantes, lo que significa que ninguna de las partes está legalmente obligada a seguir adelante la transacción hasta que se firme un acuerdo definitivo. D. Recomendaciones de mejora. Durante una auditoría, el auditor puede emitir recomendaciones de mejora para la empresa auditada. Estas recomendaciones suelen ser no vinculantes, lo que significa que las empresas no están obligadas a implementarlas, aunque hacerlo podría ser beneficioso para mejorar sus controles internos y procesos financieros. Conclusión. En la práctica contable es esencial que los profesionales comprendan cuándo están actuando bajo un marco vinculante y cuándo lo hacen bajo un marco no vinculante. La distinción no solo afecta a las decisiones y acciones del contador, sino que también tiene implicaciones para la organización o cliente al que presta servicio. Un claro entendimiento de esta diferencia permite a los contadores cumplir con sus responsabilidades legales y éticas, al mismo tiempo que les brinda las recomendaciones y guías que puedan mejorar su desempeño profesional. Tanto lo vinculante como lo no vinculante tienen un lugar en la profesión del contador. La clave está en saber cuándo y cómo aplicar cada una de las para garantizar la integridad y la eficacia del ejercicio contable. El uso inadecuado de lo vinculante y no vinculante en la práctica contable puede tener consecuencias serias, tanto inmediatas como a largo plazo. Para evitar estos problemas, los contadores deben tener un conocimiento claro y preciso de cuándo están actuando bajo un marco vinculante y cuándo están en un contexto no vinculante. Este discernimiento es esencial para proteger su reputación profesional, asegurar el cumplimiento legal y proporcionar el mejor asesoramiento posible a sus clientes. Mantener esta distinción clara también ayuda a gestionar mejor los riesgos y tomar decisiones más informadas, fortaleciendo la práctica contable en su conjunto. Mucho compromiso, señores. Totalmente. Así que... Porque, por ejemplo, la gente se fija mucho en lo vinculante y no se fija mucho en lo no vinculante, que también es importante. Ejemplo, las buenas prácticas o tener, ¿cómo se llama? Un manual de gobernanza y de gobierno corporativo. Entonces, y manuales de ética no son vinculantes. Inclusive hay instrumentos que hoy están implementados en nuestra legislación, como el informe de precio de transferencia, ¿verdad? De estudio de precio de transferencia, que no es vinculante. No es vinculante. No es vinculante. O sea, uno le puede decir al cliente, mira, yo te hago el estudio de precio vinculante y yo creo que tenés que ajustar tu impuesto. Y el cliente puede decir, no voy a ajustar. No tengo por qué ajustar, porque yo creo que hice bien las cosas. No es vinculante, pero vos cumpliste con tu trabajo. De hecho, el auditor externo impositivo en ese punto precisamente tampoco es vinculante. Tiene que hacer una declaración, dice. Sí, no, claro. En su dictamen, sí, si el contribuyente está o no obligado a presentar el informe de precio de referencia, pero más de eso no era. Así mismo. ¿Y cómo se obtiene para hacer esa declaración? A través de un cuestionario que tiene que hacer con el contribuyente. El contribuyente, así mismo. Exactamente. Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos con el IRE. Hoy vamos a continuar el tema un poco. Principio de fuente y nacimiento de la obligación tributaria. Exactamente. Y vamos a hablar un poco del concepto de residencia también de las personas físicas, o sea, que quiénes son contribuyentes. Eso hablamos exactamente en la clase anterior y hoy que en la clase. ¿Cómo se te salió tu alma de docente? Mi alma de docente. En el programa anterior. Y hoy vamos a darle un poco continuidad al tema y yo creo que vamos a dedicarle un poquitito más de tiempo porque siempre el tiempo es un poco corto para hablar de estos temas. Bueno, ya estamos, así que vamos a continuar nomás porque tenemos, 40 minutos tenés, licenciada, así que vamos a seguir nomás. No tenemos
No. Ahora seguimos. Bueno, meterle nomás ya. Entonces vamos a arrancar con nuestro tema y dice nuestra legislación respecto al tema del concepto de residencia de las personas. Pero ¿qué artículo estamos hablando de la ley 6.880? Exactamente el artículo 5. Dice, 5. ¿Quiénes se consideran residentes en el territorio nacional? Porque para pagar el impuesto tenés que ser residente o no residente, ¿verdad? Pero ¿qué dice la legislación? Dice, las personas jurídicas y demás entidades constituidas de acuerdo con las leyes nacionales. Acá entran las sociedades, las empresas unipersonales, hablamos de los consorcios, de las cooperativas, de las mutuales, o sea que todo tipo de entidad. Cualquier tipo de entidad que está constituida en el territorio. En Paraguay. Y los residentes, o sea, aquellos naturales, obviamente, ¿verdad? Y los que tengan residencia en el Paraguay, ¿verdad? Exactamente. Los extranjeros que tengan residencia en Paraguay. Y el segundo párrafo incluye a las personas jurídicas del exterior y demás entidades no constituidas de acuerdo con las leyes nacionales que establezcan su domicilio en el país desde su inscripción en el registro público correspondiente. O sea que en este caso hablamos de las sucursales. Entidades no residentes que pueden o sea, que se constituyen como contribuyentes en Paraguay, haciendo su inscripción, o sea, que siguiendo todos los procesos normales entonces se constituyen como una empresa, ya sea puede ser una sucursal, una subsidiaria, ¿verdad? Pero se inscriben en Paraguay y son contribuyentes en Paraguay. Ahí sobre ese punto yo quiero dar, por ejemplo, hay casos de representaciones. ¿Cómo se tratan las representaciones? Y se tiene que inscribir también como contribuyente. Como contribuyente. Sí. Porque, por ejemplo, hace poco, en un marco donde yo suelo trabajar y que vos también tenés conocimiento, era el tema de, por ejemplo, de aerolíneas que no tienen sucursal en Paraguay. Y en ese caso... Y ellos, ¿cómo pagan sus impuestos? Ese era el tema. En el tema de servicios de flete internacional pueden determinar por rentas presuntas y pueden no inscribirse, ¿verdad? O sea que hay casos específicos en los cuales sí está obligado a inscribirse y hay casos en los cuales no están obligados a inscribirse. Para ese caso. Para ese caso. Y en ese caso, como de igual manera, cuando una entidad realiza actividades que están gravadas por el impuesto, de alguna manera terminan pagando el impuesto en Paraguay. ¿Por qué? Ya sea inscribiéndose como contribuyente o por el mecanismo de la retención de INR, que es impuesto a los no residentes. Claro. Pero hay que hacer una aclaración que el tema del impuesto a los no residentes se aplican exclusivamente sobre la realización de prestaciones de servicios. O sea, que no por operaciones de compra-venta, solamente para operaciones de servicios. Claro. ¿Verdad? Cuando una persona física o jurídica del exterior realiza un hecho generador o obtiene ganancia dentro del territorio nacional, en ese caso se le practica la retención del IVA y del INR. El típico caso, el caso de los fletes internacionales, ¿verdad? El más usado, ¿verdad? Porque como somos país... Asistencia técnica, seguro, o sea que por el lado de los despachos de importación, retención sobre flete internacional y sobre seguro. Sí mismo. Y por el lado de prestaciones de servicios, la asistencia técnica es el más común, ¿verdad? De hecho, el INR se divide en 4 capítulos, ¿verdad? Sí. Todo lo que es la parte de flete, de seguros, de intereses, es un grupo. Después están las enajenaciones de inmuebles, la prestación de servicio y después están las restantes actividades. ¿Y los servicios digitales? Los servicios digitales también hoy están, o sea que de hecho por primera vez en esta 6380 se menciona el concepto de servicios digitales y si este servicio digital es realizado por un no residente se aplica también las retenciones del INR. Entonces, bueno, eso en cuanto a las residencias. La residencia, o sea... Y la residencia, quiero aclarar nomás también un concepto, o sea que yo tengo que definir dónde fijo mi residencia, o sea que el lugar exacto donde voy a pagar el impuesto. Porque yo puedo ser una empresa del exterior, pero si fijo domicilio en Paraguay, ¿verdad? O me inscribo como contribuyente en Paraguay, voy a pagar el impuesto en Paraguay. Pero yo puedo pagar, por ejemplo, en el caso de los jugadores de fútbol, ¿verdad? Pueden vivir en un país, pueden tener su residencia fiscal en otro
Entonces, ¿dónde se paga el impuesto? Donde esa persona o ese contribuyente determina su establecimiento permanente o su domicilio fiscal. Entonces, ahí es donde paga el impuesto. Pero eso ya, por ejemplo, ahí entramos en el caso de los jugadores de fútbol, pues el IRE, ¿verdad? Ese es como... Como persona física. Pero, como persona física. Licenciada, pero ¿dónde determine? Claro, yo puedo... ¿No están obligados a pagar acá en el país donde ellos tengo que elegir dónde... tengo que elegir en dónde voy a pagar el impuesto. Y después vamos a aplicar un concepto que es... No está escrito literalmente en nuestra reglamentación, pero es el famoso tax credit que vamos a tocar el día de hoy también. Sí, claro. El que vos tenías un crédito que eso en otros países ya hace muchísimos años ya hay eso, ¿verdad? Muchísimos años. Y de hecho, nosotros hasta nuestra reglamentación anterior, ¿verdad? O sea, que todo lo que teníamos de la 125, la 2421, la 5061... no hizo modificación en un principio, el famoso principio de territorialidad, o de fuente paraguay, porque anteriormente ese artículo 5 decía fuente paraguaya. O sea que paga impuesto en Paraguay todas aquellas personas físicas o jurídicas que obtienen ganancia dentro del territorio nacional. Entonces, con justamente el siguiente artículo que tiene el capítulo del IRE es el artículo 6, que empieza a hablar del principio de fuente. Entonces, ¿qué es lo que se modifica con nuestra legislación? Se modifica ese concepto de que no solamente las actividades de ganancias obtenidas dentro del territorio nacional, sino que también se pueden plantear diferentes situaciones por las cuales, además de obtener ingresos fuera del país, pueden terminar pagando este impuesto acá en Paraguay. Y vamos a mencionar dentro de ese principio de fuente, dice, constituirán rentas de fuente paraguaya las que provengan y acá siempre hay que distinguir, de actividades desarrolladas, es un concepto, de bienes situados o derechos utilizados, que es el tercer concepto para definir el principio de fuente. Dice, se consideran rentas de fuente paraguaya, y a partir de ahí la ley empieza a mencionar. Punto 1. Los servicios prestados en el país en concepto de asistencia técnica, gestión, publicidad, propaganda, servicios técnicos y logísticos. O sea que todos los servicios, independientemente de dónde se obtengan. Claro, pero por supuesto estamos hablando de servicios. Obviamente las empresas que se afincan en Paraguay, que se sitúan su domicilio tributario en Paraguay, obviamente van a tener que tributar acá, ¿verdad? Y las que generan rentas, y aunque no estén, se le van a tener que retener el impuesto a los no residentes, ¿verdad? Aquel que no fija su residencia anual, pero sí obtiene ganancias en territorio paraguayo. Sí. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con principio de fuente y nacimiento de la obligación tributaria.
Educanal, con programación en vivo de martes a jueves desde las 16 horas. Educanal, en un contenido dinámico y variado, con invitados y temas interesantes en cada emisión. Educanal, con señal digital, Canal 21 en Tigo TV y Canal 27 de IPTV Copaco. Y desde nuestra página web www.educanal.com.pi. Educanal, creando contenido de calidad. Vamos a hablar de la vivienda propia a través de la cooperativa COFAM. La COFAM Limitada le hace posible el sueño de tu primera vivienda con 150 millones de guaraníes y con una tasa del 7,9% hasta 84 meses a sola firma. Otra opción, 343 millones de guaraníes hasta 240 meses hipotecario. Mi casa, tasa 10,5%, 150 millones hasta 84 meses a sola firma. Y finalmente, 500 millones de guaraníes, 240 meses hipotecario. Con estas variantes podemos tener nuestra casa propia a través de la línea de crédito de la cooperativa COFAM y la AFB. Excelente. Importante saber esa información. Hay información. Bueno, ¿por qué no seguimos con nuestro material? Sí. Bueno, vamos a seguir porque está interesante. Vos pasaste algo que no te quise interrumpir cuando hablaste de las sucursales que uno tiene, una empresa que cuenta con una sucursal. Asunción. La sucursal, no. Está hablando de una empresa del exterior. Del exterior que tiene sucursal en Paraguay. Ajá. Por ejemplo, McDonald's, ¿verdad? Sí. O cualquier empresa del exterior que se constituye, o sea, que se inscribe como contribuyente en Paraguay, paga el impuesto en Paraguay, pero lógicamente que después tiene otro tipo de obligaciones como consolidar su estado financiero y aplicar el concepto del tax credit. Sí. Bueno, vamos a hablar también como actividad de fuente paraguaya, dice la cesión del uso de bienes y derechos cuando sean utilizados o aprovechados en el país, aún en forma parcial. Acá, por ejemplo, podemos referir o poner como ejemplo el uso de un contenedor. El contenedor, claro. ¿Verdad? Lógicamente que se utiliza parcialmente porque los contenedores son las herramientas que se utilizan para el transporte internacional. Para el transporte internacional. Sí. Entonces, por la utilización de esos contenedores, por la renta generada en Paraguay, paga en Paraguay. El tercer punto dice los intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital provenientes de títulos y de valores mobiliarios, así como los provenientes de financiaciones o préstamos realizados a favor de personas o entidades del exterior cuando la entidad emisora o prestadora esté constituida o resida en el país. Acá ya tenemos el primer cambio sustancial, sí, claro. Porque las ganancias de capital, aunque se generen en el exterior,
por este tipo de actividades o de inversiones, Sí. van a tener que pagar. En Por la Paraguay. parte que... Claro, por la porque parte que- anteriormente teníamos que reconocer el ingreso o esos intereses Como cobrados en ca- el exterior, claro, como- pero exceptuados en la liquidación. Claro, como no alcanzado, como Como no exento, ¿verdad? Exactamente. El cuarto dice, los intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capitales depositados en entidades bancarias, financieras, públicas o privadas en el exterior, así como las diferencias de cambio y los dividendos o utilidades obtenidas en carácter socioaccionista de entidades del exterior cuando la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o resida en el país. O sea que ahí tenemos varios elementos para analizar intereses, comisiones, rendimientos, ganancias de capital. La condicionante es que la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o resida, o sea que esté si vos, como residente acá en si Paraguay. vamos a suponer que vos comprás un título de deuda de una empresa del exterior y tenés rendimientos, igual está grabado. Igual está grabado. O sea, vos suponés que te vayas y compres un bono de una empresa en Brasil, por ejemplo. Exactamente. Te comprabas y entonces... O tienes tenga una rendimiento. caja de ahorro que genera un interés en el exterior, está grabado ese interés o ese rendimiento. Acá. Acá en Paraguay. Acá en Paraguay. Suponer que una empresa. La empresa vamos a suponer que además de invertir en títulos de deuda del Paraguay, invierte en títulos de deuda del exterior, por ejemplo, y tiene ganancias. Y esos intereses, esos rendimientos están grabados también en el Paraguay. Eso es la novedad, ¿verdad? Porque antes eso no estaba Y grabado. antes estaban todos no alcanzados. No alcanzados. Sí, porque solamente se pagaba lo de que lo- se generaba dentro del territorio nacional. Y ese es Sí. el gran cambio. El gran cambio. Por eso es que Vamos hablaba de principio de fuente a principio de renta mundial. a principio de renta mundial. Exactamente. Sí. Porque el principio de renta mundial graba en el país en donde esa persona fija su establecimiento permanente y no importa que viva en cualquier punto del planeta, ¿verdad? En el lugar donde fija, Sí. que como les dije, que se aplica más bien a No, las empresas multinacionales. Exactamente. O sea, la diferencia pues existe entre fuente mundial es no importa dónde se generó la renta, importa dónde reside el contribuyente. Y el principio de fuente de territorio es el principio de que no importa dónde vive, sino dónde se generó la renta. Es que el principio que teníamos. Ahora tenemos un pie en un principio y otro pie en otro principio. O sea, Tenemos un mix. mix En síntesis, el tema es que hay que pagar. Ah, Esa- claro, ahí está. esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. La idea es eso. Y por lo que he leído, le está yendo bastante bien. Así que venimos bien. Claro, de hecho, siempre comentamos que todas estas modificaciones que se hizo o que se hicieron con la 6380 fueron modificaciones que en realidad le da la posibilidad a la administración tributaria, lógicamente, a mejorar sus recaudaciones, ¿verdad? Con todos estos elementos, porque si antes no se consideraban como rentas grabadas todos los rendimientos del exterior, ¿verdad? Hoy en día, al ampliar esa base de imposición, lógicamente que genera este tipo de situaciones, más recaudaciones para el país. Sí, claro. Bueno. De hecho, se nota, bueno, le dije, están hablando de 720 millones de dólares más de recaudación. Y van a ser mucho más. Y van a ser mucho más, sí, claro. De hecho, o sea que técnicamente tiene que ir creciendo la recaudación, ¿verdad? No, si supuestamente si crece la economía, también la recaudación debería crecer más o menos en la misma. Debería crecer más, porque debería aumentarse la base, Claro. la base tributaria que hoy tenemos, que hay una gran parte de informalidad todavía en la Y economía es el paraguaya. gran desafío de la administración, Ese. ampliar la base. Ampliar la base hasta ahora. Y esta recaudación tan importante en porcentaje, ¿eso obedece a que se creó el ministerio? Ellos Sí, dicen sí. que sí. Ellos atribuyen a eso. O sea, ellos atribuyen a que hoy tienen mayor control de toda la recaudación. O sea, mayor control de lo Así que dijo es. el ministro cuando vino También acá. cuando vino Sí. el director. No, El director. el Sí. director. Que hoy pueden controlar los dos lados, digamos, de la tributación. Entonces, como que había un desfasaje entre lo que recaudaba aduana con lo que recaudaba la SET Sí. en aquella época, y hoy están todos juntos en la DENIC, como que tienen un poco más de control de Es todo un control eso. cruzado.
Y era un control en el sitio. Sí. En el sitio. Hoy el mismo responsable de la recaudación de la aduana, el mismo recaudación de los impuestos internos. O sea, obviamente es... y por lo visto, por lo que ellos dijeron, le está dando resultados, ¿verdad? Mucho dinero, mucha plata. Así mismo. Sí. Y ojalá que el famoso plagueo que nosotros escuchamos es mejora el ingreso en la recaudación, pero lo que falta es mejorar la calidad del gasto. Claro. Ahí es donde tenemos Ahí tenemos una gran deuda. una gran deuda, un gran déficit. Y eso depende mucho de los Pero creo administradores. que hoy estamos peor, señores. A Bueno, mí me parece hay que- alguien que te va a decir que no, pero hay gente que te va a decir que sí. a mí Pero lo que me preocupa lo es que el yo... tema de la salud. Eso es lo que más me preocupa. Sí, sí, A mí la educación. de educación, Bueno, claro. pero Porque el si tema que- no, sin educación no sabes ni que estás enfermo. Y O sea, también- así mismo. Bueno, van de la mano. Sí, sí, seguro. Bueno, el otro punto es las operaciones de transporte internacional de bienes o personas, excluidas las que tienen origen y destino en otro país o jurisdicción. Ah, claro, obviamente. O sea que- Más vale, si el famoso caso que las mercaderías vienen de Hong Kong a Montevideo, bueno, ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Claro, Lo que pero vas las a poder pasan tomar por es acá, la que viene de Montevideo hasta Asunción. Ahí está. Entonces, cuando tienen entre dos, pues, ocurre mucho también en el área ¿cómo se llama? Del negocio del turismo también esa historia, ¿verdad? Cuando hay tramos Claro. que están diferenciados, porque hay gente que no diferencia. Hay gente que te dice, bueno, hay un vuelo de Asunción-Frankfurt y resulta que vos es Asunción-San Pablo, San Pablo, Madrid, Madrid-Frankfurt. Pero hay otro que te dicen es Asunción-Madrid y otro Madrid-Frankfurt. Y el que es Madrid-Frankfurt no está alcanzado. Está Exactamente. fuera, está exceptuado y le dice claramente la ley ahí. Y esos no pagan. Esos y de no pagan. hecho, tampoco están obligados las empresas que prestan servicio de agencias de viaje, no están obligadas a practicar la retención Tampoco. del INR en esos casos. Así mismo. El otro punto dice, las operaciones con instrumentos financieros derivados cuando la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o radicada en el país. Sí, O sea, o que sea, en este- es la misma historia que pone nomás que es derivado en este caso. El otro puede ser cualquiera, ¿verdad? Que son bonos, acciones, lo que fuera. Vos, las ganancias que tenés, inclusive con instrumentos derivados, vas a... Y este punto más bien se relaciona, por ejemplo, a operaciones a futuro, operaciones a término, forward, Sí, sí. operaciones de opción, los contratos de intercambio, SWAT, y todas aquellas opciones y contratos análogos, así como sus combinaciones, de acuerdo con las definiciones que tiene el BCP, ¿verdad? Así mismo. Lo que pasa es que poner derivado, ¿no? Porque cada día aparecen nuevas terminologías. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos 20 años cuando apareció el swap, por ejemplo. Todo quería saber que era el swap y que es un contrato de venta de commodity al futuro y qué sé yo, qué sé cuándo. O compra o recompra y van a hacer una cantidad de instrumentos financieros. Que lo que se hace realmente es garantizar operaciones financieras con esos instrumentos. De hecho, hay muchas operaciones, como vos decís, que nosotros ni sabemos. Hay Sí. operaciones, por ejemplo, que se llaman overnight. Sí, claro. O sea, que son operaciones que se hacen, por decir, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Sí. Y eso genera un rendimiento, pero ¿cómo se mide ese rendimiento? ¿Cómo paga eso? Sí. O sea, que hay muchas cuestiones y muchos tipos de operaciones que día a día cambian. Por ejemplo, este tema del Bitcoin, por ejemplo, es algo que también claro, es de los activos el virtuales. nuevo de los activos virtuales, ¿verdad? O Sí. sea, que todo un tema que de hecho de alguna manera se modernizó lo que es nuestra redacción, ¿verdad? Pero de igual forma quedan algunos puntos pendientes. Claro, todavía. pues, por ejemplo, cuando se hizo esta ley todavía no estaba todavía muy no te olvides que eso se redactó entre el 2018 y 2019. Todavía no era lo que hoy son los activos virtuales, ¿verdad? O los activos digitales, ¿verdad? Que son mucho más y la presencia que tiene cada vez más. Coincidimos con Estela hace una semana en una charla sobre la tributación de estas cuestiones y ni siquiera los expositores podían ponerse de acuerdo en las definiciones porque es sumamente complejo y aparte siempre una cuestión que tiene que ver en dónde pagan, cuál es la territorialidad. O sea,
Y que hay miles de cosas hoy, ¿verdad? Por ejemplo, porque el negocio no es solamente el tener esos activos, por ejemplo, sino, por ejemplo, el almacenamiento de esos activos, por ejemplo, que es un servicio que se presta ya. Claro. O sea, el que es, por ejemplo, alojar en tu, ¿cómo se llama? En tu servidor. En tu servidor. En un servidor, esos activos se cobra por eso. Entonces, esos, otra vez, ¿y dónde paga eso? Otra vez comienza Claro. el problema, ¿verdad? Pero hay muchos que hacen solamente el arrendamiento o como un alquiler de los servidores, Sí, pero no se quedan con los bitcoins. claro. O sea, Porque hay prestan el diferentes servicio. modelos No, por de supuesto. negocio. Hay muchísimos. ¿Cómo controlar el tema? ¿Cómo controlar el tema? Y cómo desde el momento. Porque si vos decís, bueno, yo invierto en Bitcoin, compro Bitcoin, tiene un tratamiento. Y es muy fácil, ¿verdad? Puede ser una inversión, puede ser una Pero disponibilidad. puede ser una mercadería. Puede ser una disponibilidad también, ¿verdad? También puede ser una disponibilidad. Por eso digo, o sea, estamos hablando de cuestiones. Si hay disponibilidad, están sujetos a, ¿cómo se llama? A tasa de cambio, ¿verdad? A la Ajuste diferencia, por diferencia a de ajuste cambio. por diferencia de cambio. Y bueno, y ahí, ¿cuál es, por ejemplo, si vos tenés un Bitcoin y tenés que cerrar a fin de año? ¿Dónde vas a sacar ¿Cuál es la? la tasa que vas a tomar? Chicos, tenemos que ir a otra pausita. No, pues, y está a la tan linda la vuelta- escucharla. Sí, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí ya nos mira mal Sí. Eduardo, así que vamos a ir brevísima, una pausa y ya estamos de vuelta con contabilidad para todos. Muy bien. Bueno, de la mano de la cooperativa Cofán Limitada y la AFD, podemos tener nuestra propia casa. Cofán Limitada hace posible el sueño de tu primera vivienda con 150 millones de guaraníes y una tasa de 7,9% hasta 84 meses a sola firma. Tenemos otro crédito de 343 millones de guaraníes hasta 240 meses hipotecario. Mi casa, una tasa del 10,5%, 150 millones hasta 84 meses a sola firma. Y llegamos a una casa de 500 millones de guaraníes, 240 meses hipotecario. De la mano de Cofán tenemos nuestra vivienda. Bueno, continuamos con nuestro tema. Al finalizar este artículo, hay un párrafo que es más que importante leer y entender, porque dice, en la lámina 5 dice, asimismo se considerarán rentas de fuente paraguaya las obtenidas por la realización de actividades en el exterior, no comprendidas en los numerales precedentes
O sea, ¿qué significa eso? Entra todo. Que todo entra. Lo otro fue No, meramente enunciativo. claro. No fue limitativo. Exactamente, o sea que yo Sí. puedo tener otras actividades que no están enunciadas, pero da una condición, ¿verdad? No comprendían los numerales precedentes por parte de los contribuyentes de este impuesto, salvo que por las mismas el contribuyente haya pagado en el exterior un impuesto a la renta, cualquiera sea su denominación, a una tasa igual o superior a la tasa de este impuesto. Para este efecto y a fin de evitar la doble imposición internacional, se aplicará lo dispuesto en el artículo 134 de la presente ley y la Administración Tributaria establecerá los requisitos y procedimientos para la demostración del pago. O sea, ¿qué significa eso? Ya, claro, si me retuvieron el actividad- impuesto en otro país, Claro, yo tengo que saber si por esta ganancia que genero acá no se pagó el impuesto en el exterior. Entonces, si se pagó, tengo que aplicar el concepto del tax credit que está en el artículo 134 y eso podemos decir qué es lo que dice ese artículo 134, que es la última parte de la modificación de nuestra ley. Dice, para evitar la doble imposición internacional, los contribuyentes del IRE que perciban rentas desde el exterior de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6 de la ley podrán descontar de la obligación que resulte de la determinación de dicho impuesto el impuesto a la renta pagada en el extranjero, cualquiera sea su denominación, y liquidado sobre estas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del impuesto que deba pagar el contribuyente en el país por dichas rentas. La presente disposición también se aplica a los convenios internacionales. O sea, ¿qué significa eso? Que yo tengo que liquidar mi impuesto a la renta en Paraguay, ver cuánto fue el impuesto que se pagó en el exterior y descontar lo que se pagó en el exterior y pagar sobre la... Claro, doble pago. Para que no se pague dos veces, ¿verdad? Y eso también se aplica, esa es la famosa compensación de impuestos cuando la entidad es una entidad que está en diferentes países, necesariamente tiene que consolidar su información. O sea, que consolidar significa ver cuánto fue el movimiento en Paraguay, cuánto fue el movimiento en los Estados Unidos, ver cuánto fue el movimiento para las multinacionales, ¿verdad? Entonces ahí se consolidan los estados financieros y cómo se van pagando los impuestos aplicando este concepto del tax credit, que es la compensación del impuesto. O sea que si ya se pagó en algún lugar, para no pagar dos veces sobre el mismo hecho generador o sobre la misma ganancia, se aplica este concepto. es normal eso, ¿verdad? A ver, mayoritariamente nosotros tenemos una de las tasas más bajas tributarias. Lo más probable es que se pague más en otros países que acá, si está alcanzada esa renta, ¿verdad? Porque puede ser que en otros países esa renta no está alcanzada. Entonces sí tengas que pagar acá. Pero normalmente si has pagado en otro país, lo normal que ya acá no vayas a pagar porque las tasas en otros países son más altas que las nuestras. Nosotros tenemos una de las tasas más bajas de tributación. De la región lo de la más baja. Sí, en la región es la más baja. Exactamente, pero hay otros países que tienen también tasas iguales o menores inclusive que las de Paraguay, ¿verdad? Y porque acá mucha gente, por ejemplo, hace así, claro, la tasa es nominal es del 10%, pero si uno pone a ver los que no te admiten como deducibilidad o te limitan la deducibilidad, te dicen que la tasa es bastante mayor, ¿verdad? Pero ahí entra por ejemplo, la capacidad del contador de explicarle al contribuyente de que no hay mejor forma que sincerar todas las operaciones. Totalmente. Y pagar el impuesto que salga o que resulte de la actividad de un año. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo, pero vos fíjate, en la Argentina, por ejemplo, la tasa de ganancia, la que nosotros pagamos 10 es de 35. Sí. En Brasil el igual. IVA que nosotros pagamos 10, en la Argentina es 21. 21. O sea, en Uruguay es 22. Sumamos esos dos elementos nomás y sin sumarle la parte laboral, ¿verdad? Sí, claro. La carga laboral, social, sea, claro que es mucho más alto que acá. los impuestos estaduales otra vez. Porque provinciales o estaduales. Provinciales o estaduales, ¿verdad? Sí. O sea que con esos dos elementos nomás ya tenés 56% de impuesto que pagas sin decir nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que de alguna manera esa vieja práctica que se tenía
de hacer una doble contabilidad. No, eso Cuando era- la tasa era del 30%, se eliminó con este tipo de... Sí, claro. de reglamentación, O sea, pero- hoy es mucho más. O sea, hoy ya no existe una doble contabilidad. Ya no hay doble contabilidad. Prácticamente, bueno, yo nunca lo hice y no, o sea, que ahora menos, ¿verdad? Porque para mí es, o sea, que es una tasa que sí se puede, se puede pagar, ¿verdad? Exactamente. No, Lo único que nosotros sí siempre tenemos inconveniente es no para declarar todos los ingresos. Yo siempre digo, ¿cómo declaramos todos los gastos? Porque hay una informalidad por parte del proveedor del bien o servicio por el lado del gasto. Sobre Eso todo es el lo que servicio. tenemos. Sobre todo el en servicio. el servicio, Sobre todo el ¿verdad? servicio, ¿verdad? Gente que no tributa, o también la vieja práctica de que no le ponen a todo el personal por el sueldo total, le ponen por el mínimo y después Sí. entonces ahí ya comienza a generarse una cantidad de problemas. Pero en general sí es mucho más benévola la tributación en Paraguay que en cualquier otro lado. Entonces sí existe una ventaja, ¿verdad?, de nuestro país sobre otros países en ese aspecto. Pero todavía tenemos mucha informalidad. Muchísima informalidad, muchísima Y informalidad. creo que esta mañana escuché que no sé cuántos millones de dólares le perjudica eso al país. No, La se calcula informalidad. que hay Anual. un 40% de informalidad. 40. 40%. Escúchame, Blanca. 40%. El PIB del Paraguay es 40.000 millones de dólares, aproximadamente. Es un poco más, me parece ahora. Vamos a poner 40.000 millones de dólares. Ahora, hace por 4 son 16.000 millones de dólares. Aparte que tienen que sumarle. O sea, el PIB total del Paraguay se calcula que está cerca de los 60.000 millones de dólares. Pero de los cuales es formal son un poco más de 40.000 millones de dólares, ¿no? Y eso significa, imagínate vos, si vas a hacer 10% de renta y 10% de IVA, ahí tenés. Sí. ¿Cuánto tenés ahí? Este 16.000, tenés 3.200 millones de dólares que tenés en impuestos que podés recaudar que no estás Que no recaudando. estás recaudando. Que no estás recaudando en este momento. Y eso, por eso te digo, es el gran desafío. El gran hacer desafío. que todos paguen. Claro, ¿Verdad? yo no Porque creo de que, repente porque también yo no creo que ni en ningún lugar del mundo, ni en los lugares más cosas, hay ya un 100% de, hay siempre una economía Pero por lo menos mejorar informal. la cantidad. Claro, o sea, bajar por lo menos a la mitad eso, ¿verdad? Y aparte de eso, que a nosotros nos dice nuestro contribuyente, pero yo tengo que pagar todo y el de al lado no paga Sí. nada. Ah, claro. ¿verdad? ¿Y yo qué culpa tengo del, Ya, claro. del o sea, de al lado? ¿verdad? no, a ver, yo siempre te dice eso, yo tengo y está ahí el que vende en la calle, ese no paga nada, no paga nada absolutamente, vende ropa, vende ropa interior, vende cantidad de cosas y ese no paga nada. Pero no es nuestro problema. Claro, no, obviamente el problema nuestro no es, ¿verdad? Pero eso yo creo que se va a ir mejorando porque esos son los que van a ir teniendo esas pequeñas facturas. ¿Cómo se llama? Cuatiahí. Sí, Alguna cosa así. no creo que yo... Porque Porque ellos no es... a ver, yo tengo mi teoría al respecto. Si vos mirás toda la mercadería que tiene ahí, ese señor que está ahí o esa señora que está ahí no tiene la capacidad para tener esa plata en mercadería que tiene ahí. Porque tiene millones de mercadería Sí. sobre una mesa. No tienen plata para eso. Generalmente son empleados. otras las personas Claro, que ponen son el la capital y- de O ellos. sea, que ellos son los vendedores. Casi son los Exactamente. vendedores. Sí, son Casi los son los vendedores, sí. vendedores. Y aparte, yo siempre digo también así, porque hoy justamente estábamos comentando con un chofer de Bolt, ¿verdad? Sí. Porque casi siempre vengo al programa con Bolt. Dice, Pero yo no ¿qué tiene es lo que factura. pasa con el tema de las mercaderías que se traía de Clorinda? Mm. Ese le beneficiaba mucho, ¿verdad? Pero hoy creo que igual se continúa trayendo, solamente que le beneficia a los supermercados porque el precio que te cobra un supermercado por lo mismo que antes conseguía un precio totalmente... Sí, pero eso es ínfimo. O sea, el contrabando en serio no viene Sí. en camionetitas ni en, Sí, en el camioneta, ni- viene ni- en Porque container, a eso es lo viene que en me container, refiero. No, viene en camiones. entra ganado, Claro, ¿viste? vienen grandes. Sí. Pero claro, obviamente toda esa mercadería que venía de Clorinda y se consumía en Paraguay no se ha dejado de consumir. Se consume otra mercadería que se compra de otros lugares. Esa es nomás la diferencia. Pero se sigue con la práctica. Pero la gente termina pagando más. No, por supuesto. De hecho, los precios en la Argentina, que era lo que la mayoría de la gente iba a comprar, son mucho más caros, ¿verdad? O sea, Estamos terminando, Estela. Estamos por terminar. ¿Cuántos minutitos nos quedan como para hablar de un Dos tercer... minutitos, 2 minutitos.
otro elemento Sí. del IRE, que es el nacimiento de la obligación tributaria. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuándo pagamos? No, ¿cuándo nace? ¿Cuándo ocurre el hecho? ¿Cuándo se configura el cierre? Así ¿verdad? mismo. Y que dice nuestra reglamentación, en forma general, al 31 de diciembre, El cierre del pero ejercicio hay fiscal. algunas actividades que cierran el 30 de abril O el 30 de junio. o el 30 de junio. Así ¿verdad? mismo. Esos son las tres fechas. De vencimiento, o sea, de que se configura el hecho. Claro, los ingenios azucareros, por ejemplo, las cooperativas que industrializan productos agropecuarios el 30 de abril y las entidades de seguros y reaseguros el 30 de junio. El Sí. resto, todos nos vamos Todo a diciembre. fecha 31 de diciembre. Y otro concepto que trae la reglamentación también es que se paga por las rentas de vengada. ¿Qué significa eso? Que independientemente de que cobres o que no cobres, Que cobres o pagues, tanto si tus ingresos cobraste o que tus ingresos cobraste o que los ingresos pagaste, no importa, eso se tiene que tener en cuenta. Ingresos contra ingresos y la diferencia se tiene que pagar. En términos así muy generales lo que estoy diciendo, porque hay una cantidad de cosas que hay que sumar, restar, etcétera, cosas limitativas que después vamos a ir hablando en su momento, porque ese es que tenemos que hacer varios programas para hablar de gastos deducibles y gastos no deducibles. Ah, sí. sí. Y un último comentario para cerrar es el tema del devengamiento, o sea, que de las variaciones patrimoniales, que no pagan el impuesto en el momento que se generan esas variaciones, como la transformación de los activos biológicos, las actualizaciones que se tienen que hacer por el BPP, que en algún momento vamos a hablar, Sí. y las revaluaciones técnicas o extraordinarias que tienen, o sea, que se pagan cuando se realizan efectivamente. Así mismo, el revalúo técnico famoso. Bueno, Muy bien. Hemos terminado. Sí. Muy interesante realmente. Sí. Me gustó mucho. hay mucho para hablar. Hay muchísimo para hablar de todo el tema. Pero ese vocabulario se entiende. La gente tiene que entender eso. Ah, sí mismo. Tiene que comprender más bien. Igual ¿verdad? los contadores tenemos la labor de docencia, así que tenemos que enseñarle a nuestros. Yo creo que en un próximo programa podríamos hablar exclusivamente sobre este tema de variaciones patrimoniales para que se entienda bien los tres escenarios en los cuales no se paga el impuesto en el momento que se generan, sino que cuando efectivamente se realizan. Así mismo. Bueno, ya nos estamos yendo. ¿No? Así mismo. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 18 horas, siempre acá por la pantalla de Educanal con otro tema interesante, como fue hoy el principio de fuente y nacimiento de la obligación tributaria. Espero que nuestra audiencia hayan comprendido este tema tan importante. Chao, señores, nos vemos el miércoles. Nos vemos Hasta el el próximo próximo. miércoles, el miércoles 28. Hasta la próxima.